Buenas, hoy en el año 4 vamos a celebrar los 300 años de nacimiento de Immanuel Kant. Uno de los filósofos más tremendos, impresionantes y complejos de toda la filosofía de Occidente. Y uno dice, bueno, ¿y por qué me van a contar estas cosas de Kant? Entonces digo, primero porque es un tipo impresionante. Es un tipo de verdad, o sea, uno de esos genios, un personaje descomunal de su época. De verdad llegó a creer y a crear el mundo en un pueblo que él nació en Königsberg. Königsberg en esa época formaba parte de Prusia. Antes de que Alemania fuera un estado nacional, había una serie de provincias, digamos que era Prusia, Baviera, un montón de provincias que luego se van a componer en un estado que se llama Alemania. Pero con los repartos de las guerras mundiales y todas las cosas que pasaron después, un pedazo quedó en lo que hoy es Rusia. Entonces Königsberg, que en esa época era una parte de lo que sería Alemania, hoy queda en Rusia, en Kaliningrado. Allá en Königsberg nació Kant y era un tipo tan supremamente exacto en sus rutinas que cuando salía a tomar su paseo por la mañana la gente cuadraba sus relojes. Ahí va Kant en su paseo de la mañana. Pucha, deben ser como las 7:30 ya. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos en el programa en el que estuvimos remembrando la Primera Guerra Mundial, nosotros hablamos de una expresión que hemos usado, que la hizo Stefan Zweig, que se llama el suicidio de la razón. Y dijimos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con lo que decía Stefan Zweig, la razón occidental, la razón europea, se suicidó 2 veces. Es decir, llegó a formular una gran cantidad de cosas maravillosas, progresistas, dignas de ser universales en un gran sentido, y luego mandó todo eso a una guerra fratricida donde el mundo se asomó al corazón del abismo y del horror. ¿Qué era esa razón que decimos que se suicidó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, y con toda el alma y con toda esperanza y con toda fe, digámoslo así, esperemos que no nos vuelva a ocurrir nunca más nada de eso, porque a veces cíclicamente Europa olvida su luz y se cierne también en momentos de gran oscuridad. Estamos viviendo en una época bélica terriblemente sombría, donde los discursos belicistas vuelven a entusiasmar a la gente y como si no supiésemos ya de una manera totalmente clara qué significan las guerras y qué significan las guerras a gran escala y qué significan las guerras cuando llevan a todo el mundo en su entusiasmo febril hacia la enorme danza de la muerte. Resulta que Kant es un tipo que vivió entre 1724 y 1804, o sea, es doble año 4, y que nunca salió de la ciudad, de la pequeña ciudad donde vivió, y como llegó a tener un pensamiento tan absolutamente impresionante, el gran poeta y maestro Antonio Machado decía de Kant, Tartarín de Königsberg, con el puño en la mejilla, todo lo llegó a saber, porque este tipo más o menos fue capaz de nombrar el universo sin haber salido nunca de su pueblecito donde salía a hacer su paseo matutino a las 7:30 de la mañana. ¿Por qué es tan impresionante este tipo? Porque este tipo toma todo el pensamiento más poderoso de la Ilustración, del siglo de las luces, y él lo potencia, lo lleva a niveles increíbles, lo sintetiza
Es un tipo universal, es un tipo que fue astrónomo, matemático, filósofo, y en esa época las ciencias no estaban tan distanciadas o tan diferenciadas las unas de las otras, no eran materias, sino eran saberes. Entonces este tipo va a ser de un rigor absolutamente impresionante. Vamos a contar algunas cosas, digamos, de las que él hizo en sus obras y vamos a contar el carácter utópico y pacifista de su tiempo, porque él es el que se va a inventar esa razón, o sea, esa razón occidental, esa razón que nos habla como de la capacidad de tener el uso del entendimiento humano para dirimir los conflictos y para entender el universo. Él vivió en las épocas de Montesquieu, que habíamos hablado que Montesquieu fue el que habló de la separación de poderes, que tenía que haber un poder ejecutivo, un legislativo y uno judicial para que las democracias fueran estables. Ninguno de los poderes podía comerse a los otros dos, porque si no la democracia perdía su carácter de ser deliberante y de poder tolerar oposiciones. Él vivió en la época de Voltaire, que decía: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Es decir, Voltaire nos habla, que también filósofo e historiador, también nos habla de que usted tiene derecho a pensar como se le dé la gana. Y yo tengo derecho a pensar como se me dé la gana. Y el mismo derecho que tiene usted, lo tengo yo. Es un derecho que nos asiste, el derecho a pensar lo que creamos de lo que nos parezca. Rousseau nos hablaba de cómo las sociedades, primero, son mejorables a través de la educación. Y segundo, cuando la gente está lo suficientemente educada para entender el valor de los derechos humanos y el valor de la libertad, puede ponerse de acuerdo para la foto y hacer convenios y hacer acuerdos que permitan que en las sociedades haya un avance colectivo. Eso se llama el contrato social. El contrato social es un pacto, un acuerdo que hacemos para tener ciertas reglas de cómo nos vamos a comportar en sociedad, de manera que no nos hagamos daño los unos a los otros. Ese es el contrato social. Ellos estaban muy inspirados en la educación, y en esa época la filosofía va a tener un gran auge, una corriente que se llamaba las racionalistas, que era la corriente de Descartes y de Leibniz, que hablaba solamente de la razón sin tenerla referida a la experiencia. Solamente la razón, eran los racionalistas. Luego otra, que eran los empiristas, que eran Hume y Locke, que hablaban solamente de la experiencia y no le daban a la razón una preponderancia mayor. Unos creían en una cosa, pero solo en esa, y otros creían en la otra, pero solo en esa otra. Kant lo que hace es tomar todas las filosofías que estaban en ese momento en su época y hacer una síntesis absolutamente prodigiosas de todas ellas, de manera que él estructura lo que nosotros llamamos la razón. Entonces, la razón occidental, hay una única razón, pero esta es la razón occidental, y por ahí es que se han dilucidado momentos muy importantes de la historia de Europa y de la humanidad, cuando se crea un derrotero de donde va a venir una ética, que hace la ética de la razón. Entonces, él hace tres, digamos, libros que son como los bestsellers, ¿ve? Uno es la crítica de la razón pura, otro es la crítica del juicio, otra es la parte de la estética, otra es la paz perpetua, y él va a ser muy famoso por esos libros. Esos libros van a ser pues la locura furiosa, porque es bien difícil de leer, o sea, es difícil de leer, les digo, porque escribe como se escribía en esa época la filosofía, y la filosofía en ese momento estaba generando una especie de lenguaje estándar, como habría de generarlo también la ciencia, para tener como una serie de elementos que todos tuviéramos medianamente claros a la hora de hacer las grandes discusiones. Entonces es la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Él sobre esa base va a montar un edificio gigantesco. Él llama a la crítica a revisar algo que se ha dado por sentado. Entonces, si usted revisa las cosas que hemos tomado por sentadas, está haciendo una crítica al respecto. Entonces, él dice, mire, nosotros no podemos llegar a conocer el mundo como es, porque no nos es permitido, somos limitados en nuestra manera de entender el mundo. Solamente podemos conocer
digamos, los mecanismos de los cuales nosotros disponemos para conocer el mundo. O sea, solamente podemos conocer como conocemos. Entonces nosotros conocemos a través de dos sistemas de software, digamos así, o de disco duro o de capacidad instalada, para hablar en los términos de la tecnología de hoy, que se llaman el espacio y el tiempo. Todo lo que nos llegue lo podemos única y exclusivamente traducir al espacio y al tiempo. No hay nada que podamos comprender fuera de esas dos dimensiones. El espacio y el tiempo, como vienen instalados en la capacidad del disco duro desde entrada, los vamos a llamar a prioris. Es decir, eso es algo con lo que nosotros nacemos. Tenemos esas categorías y las desarrollamos en tanto desarrollamos nuestra capacidad para entender el mundo, el espacio y el tiempo. Y otras que son las categorías, que es la manera como nosotros clasificamos el mundo para poderlo entender. O sea, todo esto se trata de cómo entendemos el mundo. Esto se llama teoría del conocimiento y viene de la palabra griega epistemología. Episteme, que es conocimiento, que es la que estudia como que conocemos nosotros y que podemos conocer. Entonces Kant resuelve las discusiones sobre si el tema era por la razón o si el tema era por la experiencia y dice ambos juntos. ¿Sí? Estos a prioris que yo tengo, si no los someto a la experiencia, son vacíos. Y esta experiencia que es el mundo, si no tengo cómo clasificarla en espacio y en tiempo, es caótica. Entonces se necesitan los unos a los otros y listo. Ahí salimos de una síntesis absolutamente prodigiosa del debate sobre si conocíamos solamente a través de la razón o si conocíamos solamente a través de la experiencia. Desarrolla una serie de categorías, sobre todo, por ejemplo, él habla de juicios analíticos y juicios sintéticos. Él dice que los juicios analíticos son aquellos que no añaden conocimiento, es decir, cuando uno nombra de un objeto las cosas que uno ya sabe del objeto. Y los sintéticos es cuando uno dice cosas nuevas y distintas acerca de ese objeto o acerca de ese concepto que por primera vez haces que tú entiendas algo diferente y distinto de lo que sabías al respecto. Esto es un aparato, un edificio lógico, filosófico, de pensamiento absolutamente genial. Pues influenció la filosofía como conjunto de posibilidades explicativas de la realidad a partir del momento en que él nació, la filosofía occidental. Y la razón occidental, es que hay muchas filosofías y hay muchas formas de entender la razón. Estamos hablando de esa que se adoptó en Occidente. Eso no quiere decir que sea la única, ni quiere decir que sea el único que nombró el mundo. Pero él sí nombró un mundo en el que se van a basar muchas otras cosas de la historia que hoy conocemos y del mundo en el que hoy vivimos, porque él lo pensó allá en su pueblito de Königsberg, chiquitico. Allá pensó el universo, él que ocupaba su tiempo en eso. Entonces, él dijo, nosotros tenemos un instrumento que nos puede liberar de la mayor parte de nuestras miserias y de nuestros peores momentos, y se llama la razón. Vamos a construir una razón de acuerdo con la cual nosotros seamos capaces de entender el mundo, pero no solamente de entender el mundo, sino también de acuerdo con la cual nosotros seamos capaces de actuar. Si nosotros actuamos con la razón, nosotros somos capaces de hacer cosas que sean sensatas, razonables, solidarias y chéveres con los demás, porque entramos lo que llaman entrar en razón, ¿ve? Él hace una cosa muy importante en su tiempo. Él separa la ética de la religión. Y él dice, nosotros no somos buenos o malos, no solamente porque nosotros nos inspire un pensamiento religioso. En este momento, la filosofía occidental estaba haciendo una diferenciación entre la manera religiosa de entender el mundo y la manera filosófica de entender el mundo.
Eso ya lo habían hecho los griegos cuando dejaron de interpretar el mundo a partir de los mitos y a partir de las fuerzas de las divinidades y empezaron a explicarlo a partir de leyes de la razón. Eso lo hace Tales de Mileto cuando se hace lo que llaman el paso del mito al logos, es decir, de la mitología y de los elementos sobrenaturales para entender el mundo y empezar a explicarlos a través de fundamentos que la razón misma sea capaz de comprender. Esto es una manera de entender el mundo, pero esa manera de entender el mundo creó la civilización europea y la civilización europea creó un relato universal en el que nosotros todavía estamos metidos. Entonces ahí hay cosas interesantes como esta que dice Kant. Entonces él dice, nosotros no solamente nos portamos bien porque tengamos un pensamiento religioso, ni nos portamos bien porque nos castiguen o nos premien. Nos portamos bien porque la razón misma nos inspira una ética, una manera de comportarnos, que es la que está de acuerdo a la razón. Muchas veces ustedes habrán oído las expresiones de hay que entrar en razón, ¿sí? Ser razonable. Cuando se dice eso en el lenguaje cotidiano, se está llamando a la persona a que no se maneje puramente por sus emociones, sentimientos, caprichos, furias, pataletas, creencias inmodificables, sino piense con la razón. Entonces, ¿qué es pensar con la razón? Pensar con la razón es pensar de acuerdo con tus propios principios también, porque él habla de la autonomía y la heteronomía. La autonomía son las leyes que yo creo para mi propio comportamiento y la heteronomía son las leyes que crean los otros para que yo me comporte. Heteros es otro, auto soy yo, nomos es ley. Entonces la heteronomía es cuando alguien se inventa que yo debo pensar aquí así y aquí asá. Y la autonomía es cuando yo, a partir de un proceso de reflexión, genero un pensamiento propio, porque soy capaz de establecer un juicio crítico sobre las cosas que leo. Esto es importantísimo en las redes sociales, porque usted en las redes sociales puede ser heterónoma, es decir, que a usted en todas las redes sociales le digan qué pensar, qué creer, qué ponerse, cómo vestirse, cómo debe ser su cuerpo, cómo debe ser su pensamiento y qué creer acerca de las cosas. O usted puede tener un sentido crítico y decir, esto no me lo creo, esto sí lo comparto, esto no lo pienso, pero siendo usted el que define ese tipo de criterios y no que otros lo definan por usted. Entonces, para poder hablar de esto, él se inventó una palabra que se llama el imperativo categórico. Y el imperativo categórico es una manera de hablar de cómo yo tengo un sentido de la moral, pero ese sentido de la moral, ese sentido de la ética, no viene de un pensamiento religioso en el caso de como lo expresa Kant, sino viene de la razón. Es decir, a mí la razón me dice cómo es que me tengo que comportar. Hay una manera de comportarse que está metida en la razón, ¿sí? Entonces, ese imperativo categórico tiene una serie de formulaciones. Una de ellas dice que vas a actuar como si tu pensamiento se convirtiera en una ley universal. Es decir, si esto que yo estoy haciendo lo hiciera todo el mundo, ¿sería chévere? Por ejemplo, respetar a alguien en su pensamiento. Si todo el mundo respetara el pensamiento del otro, ¿sería chévere? ¿No es cierto que sí? Bueno, eso podría ser una ley universal. Él habla de una cosa que es muy bonita, se llama el reino de los fines. Y el reino de los fines es que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios. O sea, un medio es una palanca, un contacto, ¿sí? Un cruce. Entonces usted se va a encontrar con esa persona porque esa persona lo va a llevar o la va a llevar a contactarse con otras. Eso no es un fin, eso es un medio. Esa persona se le está apareciendo a usted como un medio para lograr otra cosa que no es esa persona. Entonces el reino de los fines es que todas las personas sean fines para ti y no medios. Y si todos fuéramos fines en un sentido universal, todos nos trataríamos con un impresionante respeto porque cada persona sería un fin en sí mismo. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad como ley universal de la naturaleza. O sea, si yo actúo de una manera en que
pudiera ser una ley universal, ¿sí? El respeto a la naturaleza. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre y al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como un medio. Eso es no utilizar a las personas. Eso no es que las personas no sean cruces o llaves o contactos sino que sean fines en sí mismos. El principio de toda voluntad humana como una voluntad legisladora por medio de las máximas universalmente formuladas. Es lo mismo, digamos, como que mi proceder pudiera universalizarse. Esa es una manera de medir la ética. Si esto que estoy haciendo yo lo hiciera todo el mundo, ¿sería chévere? ¿Estaría muy bien? Porque o solamente vale si lo hago yo, pero no vale si lo hacen los otros. O lo hago y no le cuento a nadie, y si nadie lo sabe no pasa nada. Sí pasa. Estás actuando de una manera en la que no consideras que tu actitud sería universal. Entonces, obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Entonces, él dice, actuemos como si estuviéramos en el reino de los fines, como si nosotros estuviéramos en un lugar donde todo esto pudiera ser universal. Es muy importante que en esa época la filosofía se haya separado de la religión, porque la filosofía va a coger un camino en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en donde se va a separar del pensamiento religioso. Entonces la idea era, por ejemplo, en el caso de Rousseau y de Voltaire, para ellos Dios había creado el mundo y ya, y el mundo le quedó creado, y el resto nos quedaba a nosotros pensar cómo lo íbamos a pensar. ¿Por qué era tan importante separar la filosofía de la religión? Porque veníamos de todos los siglos de la Edad Media, en donde la llamada Edad Media por los europeos tenía una filosofía que se llamaba la escolástica, que consistía en probar de todas las maneras posibles, a través del pensamiento filosófico, la existencia de Dios. Y la existencia de Dios, del Dios occidental. Entonces la filosofía dice, no, nosotros no nos podemos basar en el pensamiento religioso para hacer el pensamiento filosófico, porque vamos a diferenciarnos de la Edad Media y vamos a empoderar a la gente para que a partir de su propia razón y a partir de su propia reflexión desarrolle su propio sentido de lo bueno y de lo malo. Y el que llega al punto de equilibrio de la síntesis de todos estos pensamientos va a ser Kant. Entonces, estableciendo las bases de la razón, tanto en su estructura lógica, como es el pensamiento y el conocimiento, va a hablarnos de la estructura ética. Y la estructura ética es eso que llamamos el imperativo categórico, porque en esa época todo tenía nombre, la filosofía está llena de nombres, la mayoría de los nombres son esdrújulos, ¿sí? Entonces por eso puede sonar complicada, pero resulta que son formas de denominar a las ideas. Así como se clasifican las plantas y se clasifican los animales, también las ideas se clasificaban y también tenían nombres. Sí, entonces era una manera de que supiéramos todos que estábamos hablando de la misma idea. Digamos que si usted está hablando de epistemología, está hablando de teoría del conocimiento, que si usted está hablando de ontología, está hablando de la pregunta por el ser, y todas las raíces son griegas porque esa forma de filosofía se inventó en Grecia. Entonces esto es todo un pilar, este es un posible pensamiento. Entonces resulta que Kant, habiendo hecho semejante edificio tan impresionante, empezó a aplicarlo a la ética con el imperativo categórico y empezó a aplicarlo a la sociedad
con una formulación de lo que debería ser la razón aplicada a la sociedad. Es decir, si una sociedad se moviese por la razón, ¿cómo debería comportarse? Y a eso lo va a llamar la paz perpetua. Para eso, él habla de la experiencia negativa de la guerra. En esa época ya había habido muchas guerras y las que faltaban, pero ya no le parecían chéveres. Les tocaron varias a ellos y mucho más en esa Europa que se estaba definiendo a partir de las guerras para establecer los límites de los imperios que saldrían en ese momento. Entonces él dice que la guerra no es razonable. Eso lo hemos explicado acá, pero echémosle otra explicación. No es razonable porque es que usted se va a poner a matar al otro y el otro se va a poner a matarlo a usted. Y la idea es hacerle la mayor cantidad de daño al otro y que el otro le haga la mayor cantidad de daño a usted y que se maten el mayor número de personas posibles hasta que todo el mundo quede visiblemente afectado y terriblemente herido y las heridas duren muchas generaciones en curarse. No parece que hubiera nada razonable en eso. Si nos ponemos a actuar con la razón, pues no nos empezamos a dar bala, porque en el momento en que usted se da bala, se bajó de la razón. Porque ¿cuál es la razón para usted agarrar a bala al otro? Si usted lo piensa, eso no se sostiene mucho. Entonces él habla de que la guerra, como experiencia, no es una experiencia de la razón. Es decir, la guerra es irracional en sí misma. Lo que pasa es que la guerra genera tanto entusiasmo que la gente pierde digamos, como la perspectiva de que entró en el reino de la sinrazón, porque entra a gravitar dentro de la lógica de la guerra misma. Y la lógica de la guerra misma es la destrucción. Una guerra no se trata de nada más, sino de un conjunto escalonado de destrucción que va a producir daños gigantescos, de donde unos consideran que van a salir beneficiados a pesar de la destrucción que sufran, y otros que van a salir más perjudicados, pero graves van a salir todos. Estábamos hablando en la Primera Guerra Mundial que quien terminó ganando esa guerra al costo que esa guerra fue. O sea, teóricamente Francia e Inglaterra la ganaron porque Alemania tuvo todo el peso de la derrota, pero Inglaterra y Francia quedaron muy mal también. Entonces, él no había vivido esa guerra todavía, ni que le contaran. Él habla de la abolición de los ejércitos en ese mismo sentido, porque dice que al abolir los ejércitos, pues es menor la tentación de meterse en este tipo de guerras, porque no hay con qué. En esa, digamos, él formula cómo sería una paz a través de la razón. La paz que yo me imagino, en la paz que yo me imagino, ni va a haber guerras, ni va a haber ejércitos. Porque además usted la guerra la puede promocionar a partir de cualquier cantidad de carretas, menos de la razón. Porque razón no está ahí. Entonces, él habla de la prohibición de ejércitos, él habla de la no intervención de unos estados en la suerte de otros. Es decir, que no haya invasiones. ¿Sí? Él habla de la prohibición de deudas que implican la fricción entre un Estado y otro, es decir, cuando un Estado le cobra una deuda a otro, como Haití, que no le vaya a dejar salir adelante nunca, porque usted siempre va a estar endeudado. Pregúntele a Haití, que vimos hace poquito lo que significa tener una deuda tan grande como la que tuvo con Francia y continuarla con los Estados Unidos, luego tenerla con el Banco Mundial. Eso no es razonable. No es razonable que usted tenga una deuda eterna como país con diferentes instancias de deudores, porque eso no le permite a usted salir adelante. Él habla de evitar tratados que lleven a condiciones para otras guerras. Mire cómo sería de visionario Kant. Mire cómo sería de tremendo. Que precisamente el problema del Tratado de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial, es que quedó tan mal terminado que dejó lista la condición para una Segunda Guerra Mundial.
dejó a Alemania en unas condiciones tan supremamente terribles de deuda, de inflación, de tener que pagar toda la reconstrucción de Europa, de ser considerada la culpable de una guerra que no empezó Alemania, sino Austria, Hungría. Digamos, Alemania la trapió. Y la trapeada de Alemania, que por otra parte ya era una venganza de una trapeada que Alemania le había pagado previamente a Francia en la batalla de Sedan, hace que se vaya incubando en la frustración terrible de la sociedad alemana, algo que llevaría a la Segunda Guerra Mundial, algo así que llamaban la ira narcisística, que era someter a un pueblo a una situación tan supremamente terrible que emocionalmente saliera una reacción tan o peor que la que había sufrido. Entonces, el Tratado de Versalles, que además fue el que ratificó el reparto del África, que ya era un acto de pillaje, coger y repartirse un continente sobre una mesa para ir a invadirlo y explotarlo, eso es pillaje. Que lo hagan los imperios y tengan penachos no lo hace ético, simplemente ellos tenían los ejércitos para poder hacer eso. Entonces, digamos, si uno coge el Tratado de Versalles, uno dice, el Tratado de Versalles no se hizo con la razón. Si le hubiéramos preguntado a Kant por el Tratado de Versalles, hubiera dicho, este tratado no está inspirado en la razón, está inspirado en la voracidad de las potencias para tratar de sacar el mejor partido de una situación absolutamente dramática como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, Kant empieza a hacernos reflexionar sobre lo que serían los principios que inspiraron el pacifismo del siglo XIX y la creación de organismos de intermediación para que unos estados no intervinieran sobre otros y hubiera alguien que pudiera mediar en eso. El primer intento fue la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, pero como hemos visto, al quedar con Estados Unidos fuera de la Sociedad de las Naciones quedó cojo. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, crearía la ONU como un mecanismo de intermediación para poder mediar entre los estados para que unos no avancen sobre otros. Entonces, esas eran las ideas que inspirarían a Kant. La idea de la Unión Europea, cuando se hizo, yo tuve, digamos, la fortuna histórica de haber sido invitada a la creación de la Unión Europea. En 1998, la Unión Europea estableció un convenio con 185 países del planeta Tierra y todos invitaba a alguien a explicarnos qué era la Unión Europea. Entonces nos sentaban y nos echaban una cantidad de carretas, una cantidad de gente para poder explicarnos por qué estaban haciendo una Unión Europea. Estaban haciendo una Unión Europea porque querían dejar atrás las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Porque querían, por un lado, construir una Europa sobre bases pacíficas, porque querían construir una Europa económicamente eficiente para todos, porque querían, los principios eran de solidaridad y eran de subsidiariedad, y así como había unos que tenían menos plata que otros, como era el caso de España y Portugal frente a, por ejemplo, Dinamarca, entonces había que subsidiarlos. Usted tenía que meterse en la Unión Europea. Para meterse en la Unión Europea ya tenía que haber superado sus conflictos. Entonces, por ejemplo, España y Portugal no hubieran podido entrar a la Unión Europea, todavía no se ha formado, pero no hubieran podido entrar mientras tuvieran las dictaduras de Franco y de Salazar, porque usted con una dictadura de esos no podía entrar. Cada uno tenía que haber saneado su problema en casa, porque si no les contagiaba la gripa a los otros. Entonces usted entraba sanito y cuando usted hacía fila para entrar a la Unión Europea, usted tenía que demostrar que usted ya había superado sus propios conflictos. Para poder entrar a la Unión Europea, usted iba a crear una ciudadanía universal. Kant habló de una ciudadanía universal. Kant habló de una utopía. Kant habló de un reino de la razón, donde la razón pudiera conducirnos a una manera de entendernos que fuera ética para todos los demás. Por ejemplo, la corrupción no es razonable. O sea, usted no puede fundamentar la corrupción por la razón, porque el CBY no va con la razón, papá. O sea, eso va en contra de la ley moral y de la ley común, por ejemplo. Entonces, la idea de tratar de hacer un mundo
donde la gente se guiara por los principios de la razón. Los principios de la razón estuvieran fundamentados en una ética que se pudiera ser universal y donde todo el mundo se pudiera comportar de manera que respetara al otro en su razón. Eso para él era la utopía. Y eso es la base de muchas de las utopías que se van a generar en Occidente. Y la idea es que como la Tierra es redonda, es esférica, y a medida que somos más, pues nos vamos a encontrar porque la Tierra es redonda. Y en la medida que nos vamos a encontrar, por eso digamos en estas épocas de los emigrantes, pues nos vamos a encontrar porque la Tierra es redonda. Y estamos recorriéndola desde el origen de la civilización humana, en los comienzos de Bering y en los comienzos del mundo africano y pacífico. Entonces, ¿qué pasa con que nos encontremos? Pues dice él que lo mejor es que tengamos una ciudadanía común cuando eso pase y que ojalá en algún momento eso ocurra así. La idea de la Unión Europea era crear una ciudadanía europea común, de manera que al interior de sus fronteras una ciudadanía no fuera más importante que la otra. La idea era que los votos de todos los países tuvieran el mismo valor, porque hay países muy grandes como Alemania y Francia y otros chiquiticos como Luxemburgo o como Liechtenstein. Entonces, la idea era que todos tuviesen los mismos derechos. La idea era que no hubiera distinción entre las fronteras, porque todos compartirían una ciudadanía universal. Más adelante, mucho más adelante en el 99, eso llevó a una moneda única, pues el euro, y un espacio común que sería el Schengen. Pero la idea es que Kant desarrolló una serie de pensamientos que dejó para el futuro. Y esos pensamientos que dejó para el futuro habrían de fundamentar la libertad y los derechos. O sea, ya la formulación de los estados de derecho es la suma de todo esto, es la suma de Montesquieu, es la suma de Rousseau, es la suma de Voltaire. Pero es el pensamiento de Kant, porque Kant lo que hacía era globalizar, o sea, Kant lo que hacía era desarrollar un pensamiento que integraba una gran cantidad de debates, los convertía en una enorme síntesis y a partir de esa síntesis generaba una cantidad de alternativas en el pensamiento y a la razón a un nivel enorme, porque era un pensador gigantesco, este Tartarín de Königsberg. Entonces resulta que las cosas que dijo Kant en una época temprana y en pleno siglo de las luces habrían de fundamentar las utopías de la paz, habrían de fundamentar las utopías de los derechos humanos universales para todo el mundo. La idea era que esto fuese aplicable para todas las personas, no sin distingo, digamos, de cuáles son sus orígenes o si de dónde son ciudadanos. El imperativo categórico se hizo para todos los humanos y se entendía como poder respetar al otro en la razón. Eso, digamos, en el pensamiento en África se llama el Ubuntu, y es que en la medida en que yo reconozco la dignidad del otro, reconozco la dignidad mía, por ejemplo. Eso se llama de muchas maneras, inclusive si nos vamos al pensamiento de la fe, no hagas a otro lo que no quieras que el otro haga para ti.
Básicamente es eso, pero formulado desde la razón. Porque al formularlo desde la razón no depende de mi creencia ni de la tuya el que eso se cumpla, sino depende de que tú y yo seamos razonables. Entonces, cuando en una discusión uno apela a la razón, uno dice, dejemos de lado toda la cantidad de factores emocionales para concentrarnos en la razón, a ver qué nos dice la razón respecto a lo que estamos discutiendo. Entonces, la idea de esa razón occidental, la idea de esa razón que pudiera llegar a ser universal en el reconocimiento de los derechos del otro, no lo llegó a hacerlo en muchos casos, aún falta para lo que lo sea en otros, pero la idea de esa razón, como el pensamiento del siglo de las luces, y el pensamiento del siglo de las luces se llama así por la razón, y eso fue exactamente lo que formularon los haitianos cuando la Revolución Francesa, bueno, ustedes están en el reino de la razón y están en el reino de las luces y nosotros queremos participar de esa forma de pensamiento nosotros también, y ese pensamiento también es el que va a ser, digamos, como la matriz de las independencias en América Latina, que la idea es crear constituciones y crear gobiernos basados en la razón. Una constitución, una carta magna es un acuerdo que se hace a través de la razón. Entonces, lo que Kant nos da es un instrumento gigantesco para poder tener derroteros, referentes éticos con los cuales comportarnos, que nos permitan actuar de una forma en que no se le haga daño al otro, en nombre de ideas, emociones o muchísimas otras pulsiones humanas que no sean por la razón. O sea, si no nos sentamos a hablar por la razón, no tenemos otra manera de dirimir esta discusión. Entonces, para él, en la medida en que la razón es algo que podemos discutir, la paz es algo que podemos construir. O sea, nosotros podemos construir una paz a través de una discusión razonable sobre lo que cada uno considera que son sus derechos o qué es lo que quiere que esa paz le traiga. Digamos la paz como un fin, pero un fin que se construye. Entonces Kant nos dejó las bases de una gran cantidad de luces y de claridad en el pensamiento, que llevándolo a cabo de la manera como él lo imaginó y lo formuló, podría llevarnos a sociedades más justas, más igualitarias, porque además no es razonable. Una desigualdad social gigantesca no es razonable. No es razonable que unos tengan un montón y otros no tengan nada. No hay ninguna razón que se pueda argumentar para eso. O sea, los privilegios no son razonables. Las guerras no son razonables porque no hay una razón que en últimas termine por validar la destrucción de seres humanos los unos por los otros, o una razón por la cual para que yo pueda construir mi pensamiento el otro tiene que desaparecer. Eso no es razonable. Eso no es razonable. Para que yo exista tú tienes que desaparecer o los tuyos tienen que desaparecer. Pero ¿cómo? Eso no es razonable. ¿Cómo me vas a decir eso? Yo tengo el mismo derecho de existir que tú tienes. Y puedo tener la misma razón que tú tienes. Entonces, si usted coge todos los elementos de la vida cotidiana y los somete a la luz de la razón, le va a dar que hay una cantidad de formas de destrucción y de daño que no son razonables. Y eso era lo que llamaba Kant. Kant llamaba a la razón. Entonces, y se dio a la tarea de construir un edificio gigantesco para explicarla, tanto en el conocimiento, como en la práctica, como en la ética, como en la estética. Todo esto es la manera como Kant va reglamentando los fundamentos de la razón para explicar el mundo que él imaginaba desde su pequeño pueblo de Königsberg. Eso sería el fundamento de muchísimas de las cosas que después serían los derechos. Entonces, por eso cuando les hablamos del suicidio de la razón, si un pueblo que ha creado, pensado, construido y vivido de acuerdo con muchísimos de los fundamentos que Kant dijo, se mete en una guerra mundial y todos se van a las trincheras, pues la razón se suicidó, porque no hay nada de razonable en meter
a toda una generación de muchachos en una trinchera entre una zanja, llenarla de ratas, llenarla de gases, llenarla de barro y que se pudran ahí durante 4 años hasta que San Juan agache el dedo, porque si eso no lo paran, ahí hubieran podido seguir. Y menos hay una razón para que un pueblo decida que va a acabar con el otro y eso nos lleve a una segunda guerra mundial. Entonces la idea es que tanto como ha habido guerras, ha habido personas que han pensado en la paz. Tanto como ha habido episodios de la sinrazón y del suicidio de la razón, que son las guerras mundiales. Y decimos las guerras mundiales porque todas las guerras son una sinrazón, pero si son mundiales son una sinrazón global. Entonces hablamos del suicidio de la razón cuando una estructura gigantesca, escalada, generalizada, se lleva hacia su propia destrucción. O sea, como seres humanos no es razonable que nos matemos. Como seres humanos no es razonable que no comprendamos que necesitamos hacer un pacto distinto con el planeta, porque si no el planeta se nos va a calentar y no vamos a poder vivir en él. Entonces, como les digo, hay muchas formas de pensamiento, hay muchas formas de entender el mundo, pero esta que se hizo a través de la razón fue la que fundamentó Kant. Y de ahí salieron muchos derechos, y de ahí salió una idea de paz, y de ahí salió un reino de los fines, y salió un reino del respeto al otro a través de la razón, por la pertinencia de este pensamiento, por la vigencia de lo que dijo y pensó. Hoy, en el año 4, hacemos un homenaje recordando los principios fundamentales de lo que él formuló y pensó a Immanuel Kant en su pequeña Königsberg, donde nos habló de la razón. Entonces, desde los principios de la razón, desde el imperativo categórico, desde la figura de Kant, que salía en su paseo mañanero y con eso organizaba los relojes de su pueblo, desde su gigantesco pensamiento, desde la manera como entendió el conocimiento y desde el sentido común a través de la razón, que nos contó sobre cómo entender el mundo, la ética y nuestra relación con la paz y con el universo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.